Aprovecho para mencionar que, bueno, los asistentes van a tener la oportunidad de enviar sus preguntas por un formulario que se les va a enviar al final. Vamos a enviarle en ese formulario también que nos puedan apoyar con lo que ustedes gusten elegir para temas próximos. Perfecto. ¿Ahora me escuchan mejor? Yo le escucho perfecto, doctora. Veamos qué nos comentan los otros participantes. Perfecto. Esperaremos unos cuantos minutos para que ingresen otros participantes y damos inicio a la reunión. Perfecto, voy mencionando que Mesoline cuenta con una línea de cosméticos bajo la marca Terapeuta, cosmecéuticos, preparación magistral. Contamos, como la mayoría de nuestros clientes conocen también, contamos con una línea de insumos o ingredientes, ¿no? Materia prima. Sobre todo esta está dedicada al sector industrial alimentario y al sector industrial cosmético. También contamos con ampolletería de la marca de Nova. La marca de Nova y Active, la cual cuenta em, con un laboratorio, con una droguería. La droguería está en Chorrillos, Dicar Logistic, donde está correctamente almacenada. Vendemos solamente productos que tienen registro sanitario en Perú y el producto, por lo tanto, se entrega de la manera adecuada, pasando todos los controles, ¿no? Como bien dice la doctora, vamos a esperar un poquito porque están ingresando personas. A las 9:40, hora Perú, iniciamos la ponencia. Perfecto, doctora, muy agradecido. Sí, yo de acá no podía, no he podido. ¿Dónde está el enlace? No, pero Reenvíate, pues,
Buenos días. Buen día. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos también Gabriel Barco, que hace labores de diseño. Vamos a dar inicio al taller. Bienvenidos y gracias por asistir. El día de hoy daremos el taller acerca de la anatomía dirigida a la salud estética. Para hablar de la anatomía, debemos saber que este enfoque ya no va a ser solamente en qué tratamiento utilizar con cada paciente, sino la relación de las características y el estado de la piel del cliente con el funcionamiento de los diferentes aparatos y sistemas de su organismo, de su cuerpo humano, para así poder aplicar los cuidados estéticos de higiene e hidratación, entre otros, de manera individualizada, evitando cualquier tipo de reacciones adversas y complicaciones. La piel es uno de los elementos que tenemos en el cuerpo humano que nos pueden determinar la presencia de cualquier patología que pueda realizar cualquier tipo de contraindicación o complicación al momento de un tratamiento. Este taller lo denominamos Anatomía en la Salud Estética parte 1, ya que comenzaremos el recuento anatómico de manera cefalocaudal. Al hablar de cefalocaudal debemos decir que es desde la cabeza hacia los pies, iniciando primeramente con lo que es la cabeza y el cuello. Para comenzar a hablar un poco de la anatomía, debemos conocer primeramente de qué se trata. Y no es más que la ciencia o la rama biológica humana que se dedica al estudio de la forma y la estructura del cuerpo humano y las relaciones que existen entre los diferentes órganos y sistemas que lo componen. La anatomía se puede estudiar de dos maneras: de manera macroscópica, donde podemos determinar los diferentes órganos y sistemas, y microscópica, que podemos ver células y tejidos que no se pueden apreciar a simple vista con ayuda de un microscopio. El día de hoy, el recuento anatómico será desde las estructuras óseas, músculos, irrigación, drenaje linfático, inervación y los pares craneales. Comenzando con las estructuras óseas, específicamente las estructuras óseas de la cabeza. El cráneo es el esqueleto de la cabeza. Existen diversos huesos que lo componen y lo conforman en dos partes: el neurocráneo y el viscerocráneo. Al hablar del neurocráneo, debemos saber que es la caja que contiene el encéfalo, las membranas encefálicas, las meninges craneales, así como también una porción de lo que son los nervios craneales y vasos encefálicos. Este está compuesto por 8 huesos, y a su vez también tenemos el viscerocráneo o el esqueleto facial, que comprenden 15 huesos de la cara que constituyen la parte anterior o la parte frontal del cráneo. Acá podemos tener una división de lo que es el neurocráneo y el viscerocráneo, comenzando con el hueso frontal, que es una estructura ósea del cráneo que se sitúa en la parte superior del macizo facial de la cara. Es un hueso impar, se ubica de manera central, simétrico.
plano que une con los huesos esfenoides, los huesos parietales nasales maxilares y el hueso idiomático. También tenemos los huesos temporales, que son huesos pares que se encuentran en la parte lateral del cráneo. La función principal de este hueso es proteger los lóbulos cerebrales y el oído. Se une al hueso occipital, a los huesos parietales, efenoides, cigomático y maxilar, formando lo que conocemos como la articulación temporomaxilar. Posterior a esto tenemos los huesos parietales, que son huesos pares, planos, de forma cuadrilátera, que se unen al hueso frontal, temporal y el occipital. Tenemos también el hueso occipital, que es un hueso impar, plano, simétrico, que va a constituir lo que es la parte posterior del cráneo. Y este se va a unir a los huesos parietales y a las vértebras cervicales. Luego de esto vamos a lo que es la parte anterior del cráneo, donde conseguimos el hueso efenoide, que es un hueso en forma de mariposa, que conforma lo que es la estructura interna de la cara, las fosas nasales y el propio cráneo. Y el hueso etmoides, que es un hueso liviano, esponjoso, que se encuentra en la órbita del hueso frontal y la parte anterior del hueso esfenoide. Estos 8 huesos conforman lo que es el neurocráneo, donde va a estar depositada la mayor cantidad de masa encefálica o masa cerebral. Luego de esto pasamos a lo que es el viscerocráneo, que está compuesto por los siguientes huesos: los huesos nasales, que son aquellos huesos que se encargan de conformar lo que es el puente de la nariz; los cornetes, que son unas láminas óseas o cartílagos ubicados en la pared lateral de la cavidad nasal, cuya función principal es la de calentar, humidificar y filtrar el aire que respiramos. Posterior a esto tenemos el hueso malar o cigomático, que es un hueso par, que forma lo que conocemos como la mejilla o el mentón, el pómulo, perdón, y la parte inferior de la cavidad orbitaria. Se unen a la mandíbula y los huesos cercanos de la oreja, la frente y el cráneo. Tenemos también los huesos lagrimales, cuya función principal es dar soporte al aparato lagrimal. Tenemos el hueso palatino, que ocupa lo que es la porción superior junto con el maxilar. Tenemos el maxilar superior, que es un hueso grande que forma lo que conocemos como el paladar duro y parte de la órbita. Y termina lo que es la nariz. En este hueso se van a fijar lo que son los músculos de la masticación y la expresión facial. Tenemos también un pequeño hueso impar llamado vomer, que se encargan de proteger las partes blandas de las vías respiratorias. Y por último tenemos la mandíbula, que es el hueso más grande y más fuerte de la cara. Este va a formar lo que es la parte inferior de la quijada y una porción de la boca. Es un hueso móvil. Ahí se van a fijar también los huesos de la masticación y los músculos que se encargan de lo que son los movimientos de la boca. Acá podemos observar una vista frontal de lo que son los huesos del cráneo, donde podemos observar en la parte superior el hueso frontal, en la parte inferior el hueso efenoides, el maxilar superior e inferior, y el hueso cigomático, que es el que se encarga de formar lo que es la mejilla o el pómulo. Doctora, discúlpeme, qué penita interrumpirla. Si se corta la grabación, porque en el Zoom dura 40 minutos, vamos a retomar en este mismo enlace unos 5 minutos después para poder terminar lo que pudiera faltar. Gracias, disculpe por la interrupción. Perfecto, tranquilo. En la siguiente imagen podemos visualizar los huesos con coloración, así es más fácil identificarlo. Podemos ver que el hueso frontal está de color verde, el hueso maxilar de color morado,
el maxilar superior, el maxilar inferior, de color azul. Vista desde el lateral, podemos observar lo que son los huesos parietales, de color naranja, los temporales, de color amarillo, y la parte lateral del hueso efenoide, que tiene forma de mariposa, de color rojo. Y en la parte posterior, de color rosa claro, tenemos el hueso occipital. Acá estamos observando una vista anterior o frontal y lateral del cráneo. Acá tenemos una vista posterior, donde podemos observar del lado izquierdo los huesos parietales que se unen al hueso occipital, que es el hueso más posterior del cráneo, y si extraemos el hueso occipital, podemos observar la parte posterior del hueso efenoide, parte de lo que son los cigomáticos y la mandíbula. Acá tenemos una vista inferior, viéndolo desde la parte más inferior del cráneo, donde podemos observar un agujero que es muy importante, que es el agujero magno. En este agujero va a pasar gran parte de lo que es el paquete vasculonervioso, que son aquellas venas, arterias, linfas y nervios que se van a encargar de lo que es la irrigación, inervación y drenaje linfático de la cabeza y el cuello. Luego de haber estudiado lo que son las estructuras óseas del cráneo, debemos hablar de lo que son las estructuras óseas en el cuello, también conocidas como vértebras. Estas son aquellas que componen lo que es la columna cervical. Está constituida por 7 vértebras que se unen en la parte superior del cráneo con el hueso occipital y en la parte inferior con la primera vértebra torácica. Entre las vértebras más importantes tenemos el atlas, que vendría siendo la vértebra cervical 1, y el axis, que es la vértebra cervical 2. Estas se encargan de sostener el cráneo y distribuir su peso de manera uniforme a lo largo de la columna vertebral, así como también se encargan de lo que son los movimientos de rotación de la cabeza. Acá tenemos una vista superior del atlas y el axis. Estas dos vértebras se superponen una encima de la otra y permiten hacer el movimiento de rotación del cuello. Seguidamente tenemos los músculos de la cabeza y el cuello, que son los músculos faciales, se encuentran en el tejido subcutáneo de la parte anterior y la parte posterior del cuero cabelludo, la cara y el cuello. La función principal de estos músculos es desplazar la piel y modificar las expresiones faciales para manifestar los diversos estados de ánimo, así como también se encargan de los movimientos del cuello y la cabeza. Estos movimientos son de flexión, extensión y rotación. Entre los músculos más importantes tenemos los músculos bucinadores, cuya función principal son los movimientos de los labios, los masseteros, que son aquellos que permiten la masticación, y los músculos orbiculares, que se encargan de la apertura y el cierre ocular. Acá podemos observar una vista frontal de lo que son los músculos de la cara, donde tenemos los músculos temporales, las hendiduras palpebrales, que son los que se encargan de abrir y cerrar al momento de que los músculos orbiculares del ojo realicen su función. Tenemos los músculos nasales, los músculos elevadores del labio superior, los cigomáticos, que son los que cubren los huesos de la mejilla, los depresores del labio superior y el ala nasal, que se encargan de lo que es el aleteo nasal, y la apertura bucal. Tenemos los bucinadores, que como les estoy comentando, se encargan de los movimientos de los labios, y los masseteros de la masticación. Acá tenemos una vista lateral donde también podemos observar los músculos auriculares, los músculos nasales, los músculos auriculares de la boca, la hendidura bucal y el músculo risorio, que se encargan de la formación de la sonrisa.
Por otro lado, tenemos los músculos de cuello, que son diversos y se encargan de recubrir todo lo que son las vértebras cervicales, la glándula tiroidea, la tráquea, para poder tener una buena resistencia y una mayor desplazamiento al momento de los movimientos del cuello. Entre los músculos más importantes del cuello tenemos el músculo esternocleidomastoideo, que se inserta en lo que es el mastoide, el esternón y la clavícula. Acá podemos observar una imagen donde podemos observar aquellos movimientos que se encargan de hacer los músculos faciales. Podemos ver que hay elevación de las cejas, para fruncir el ceño, abrir y cerrar los ojos, el aleteo nasal, soplar los carrillos, la formación de la sonrisa, el mostrar los dientes, mostrar expresiones de desagrado, fruncir el ceño, fruncir los labios y la de deprimir los labios. En la siguiente diapositiva tenemos un recuento de acuerdo a cada músculo, el origen, en la inserción y la acción principal. Estas diapositivas van a estar de manera gratuita para todos los participantes y así ustedes puedan ver con más detención qué acción realiza cada uno de los músculos. Luego de esto tenemos lo que es la irrigación de la cabeza y el cuello, comenzando con el grupo de arterias que se encargan del riego sanguíneo de la cabeza y el cuello. El sistema arterial carotídeo es el encargado de la irrigación. Este comienza en la arteria carotidia común, que nace directamente del arco aórtico, de la vena aorta, de la arteria aorta, en el lado izquierdo, y del tronco o arteria brachiocefálica en el lado derecho. Estas a su vez se van dividiendo en varias ramas que se van a encargar de irrigar cada porción de la cara, de la cabeza y el cuello. Entre las arterias más importantes tenemos la arteria supratroclear, la arteria supraorbitaria, que se encarga de irrigar